en este mismo espacio a una mesa redonda precisamente sobre el 60 aniversario del diseño y la construcción de este poblado, que en aquel momento se construyó a modo de paso y que se denominaba El Fraile, con Judith Asini. Por favor, Judith. De Carlos Sini, el diseñador y constructor, no solamente de decorados, arquitectos, sino también diseñador de estilismo, del vestuario, de esos tres personajes tan iconográficos como son Clint Eastwood y María Volonté y Lee Van Cleef. También tendremos en la mesa redonda, por supuesto, a José Enrique Martínez, por favor, para hablar de este 60 aniversario del poblado. Y por supuesto también el 60 aniversario de la muerte de Nia Unprecio de Percualco de la Moentriu. Carlos, si quieres incorporarte a la mesa también. Y por último a José María Rodríguez, gerente de Mini Hollywood Oasis, que va a trabajar esa misión actual de crecimiento y expansión del poblado. Bueno, vamos a empezar esta mesa redonda. Era el agua que hay que esconderla. Vale. Nos reunimos hoy aquí para celebrar los 60 años del poblado, 60 años de la muerte tiene un precio y 60 años. Yo también nací en el 65. Vamos a empezar con José Enrique. Yo quería que nos empezara porque él ha estudiado mucho el poblado, ha venido muchísimo, tiene una documentación brutal. ¿Por qué aquí, José Enrique? ¿Por qué fue aquí? Sí, pues mira, yo tuve la suerte que en el año 2000, Tierra de Cine hizo un homenaje maravilloso a Sergio Leone. Estuvo Carla Alessandroni, estuvo Tite Aldo Sombrer, digo Tite Aldo porque le he criado de chico con él, que es también una semana muy cariñosa, con San Martín. Bueno, Carlos Leva. Yo hice con Carlos Leva una amistad de que él me decía el niño en aquellos años, y ya era 40 en casa, creo que era el niño. Y bueno, pues, y él me contaba, yo le contaba lo siguiente. Yo he leído por ahí muchos artículos de escritores de Madrid, todo de Madrid, que se decía que cuando el rodaje de La Mujer tiene un precio, pues se llegaba a decir que este poblado no estaba en Almería, que se iba a construir en La Cabrera, en Madrid. Un lugar donde hay un gran embalse, que como tiene poca agua, pues tiene un aspecto un poco seco, y que el poblado iba ahí. Pero que sobre el mes de enero-febrero de ese año, cayó una gran nevada, lo que imposibilitó construir el poblado ahí. Esto se lo comenté yo a Carlos Leva, y Carlos Leva me dijo que siempre el poblado, sido por Carlos Simi, estaba en Almería, en el desierto. Pero ¿por qué aquí justamente, este enclave que tenemos aquí? Porque está hecho aquí, no está hecho enfrente o más arriba. Ahí está el problema. Pues es muy fácil. Cuando rodó Los Leones sobre la película, $9, todos trabajaron con seudónimos, porque no se atrevían, porque estaban sin un duro, estaban caninos, y según parece iban a rodar un trullo, una película barata, mala y poco más. Entonces, Rob lo besó, que era Sergio Leone, John West era María Volonté, y Clint Eastwood sí era Clint Eastwood. Y bueno, pues vinieron a rodar a Almería, ruedan en Madrid con muchos problemas, pues tenía un duro. Es más, Gregorio Manzano hasta le retira la decoración del poblado de Golden City para no rodar allí. Le quita puertas, ventanillas, todo. Pues no pudieron rodar allí. Al final, gracias a Alberto Grimaldi, le dio dinero, Alberto se metió en la producción de Western también, de época aquella, y pudieron terminar la escena moderna y todas las escenas. Pero vienen de Almería. Claro. Y hizo de Almería, Cortijo el Sotillo, San Miguel, la escena primera de la película, espectacular. Y después quiso rodar escenas en el desierto. ¿Y a quién recurre? A los Fernández, familia Fernández. Y le dice, mira, no tenemos dinero para pagarte, estamos casi de estado. Llévanos a algún sitio donde podamos hacer unas tomitas cortas del desierto, que es importante, porque lo gordo está en Madrid. Almería de San Miguel, Sotillo y un poco de desierto, no queremos más. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando el equipo de producción, Carlos Leva a la cabeza, aparecen por la carretera de Taberna
hacia el cortijo de Genaro, que es esto, ven una lomita allá arriba y un cerro negro imponente. Digo negro porque en aquel tiempo estaba nublado, lloviendo, y estaba el cerro oscuro, grisáceo, el cerro negro ya decían ellos. Veo un cerro espectacular ahí. Y debajo de ese cerro había una gran planicie. Con lo cual, ¿qué hizo Sergio? Se fue a rodar una escena, ahí encima, justamente del pueblo, ahí enfrente del cerro, que son las mismas que se ven en la muerte de King Cruise. Es el mismo sitio. ¿Por qué? Porque fue el lugar donde él se fijó para construir el pueblo del Paso. O sea, fue una coincidencia de ver un cerro imponente negro, un gran llano y desierto por todos lados. Aquí hay una fotografía que tengo en uno de los libros de Michel Combs, un investigador francés, loco como nosotros, al que yo le pedí, digo, mira, Michel, no encuentro en mi archivo una serie de fotos, mándeme una de las tuyas de los 80, que están ahí al lado. Y si veis la fotografía del mini Hollywood, es un pueblo en el desierto y todo alrededor nada, el puto desierto. Imaginaros 15 años atrás. Entonces, ese fue el origen de hacerlo aquí, una pura coincidencia, una visión que tuvo. Judita, Sí. yo me gustaría saber, Sí. tu padre, ¿qué te contaba cuando, después de diseñar este poblado, cuando iba a casa y tal, que había descubierto en Almería, en tabernas, ¿qué te contaba entonces, cuando eras niño? Ma diciamo che mi raccontava cose che poi diciamo nel settore conoscono un po' tutti, che dopo Per un pugno di dollari, che fu un film che lui girò insieme a Minnesota Clay e Le pistole non discutono, dove... Sí, ¿se me oye? Cuando volví a casa, pues le contaba, después de esa película que rodó, pues, le contaba detalles que ahora nos va a contar. Vamos poco a poco, así puedo... chiaramente Per un pugno di dollari fu un film fatto con pochi soldi e nessuno aveva scommesso su tale film, no? Avevano poi scommesso su Le pistole non discutono, invece Per un pugno di dollari fu il film che incassò più di tutti. Per un puño de dólares fue la película que nadie apostaba por ella, apostaban más por otra película, sin embargo luego fue todo lo contrario, fue la que hizo, que explotó en la taquilla de los cines. Quindi sul filone di questo successo fortunatamente entrò in squadra Alberto Grimaldi, il grande Alberto Grimaldi, che mise parecchi soldi come produttore nella pellicola per qualche dollaro in più e mi ricordo che mio padre raccontava, ma comunque si trova scritto ovunque, che Sergio Leone disse: Carlo, adesso mi devi fare il più bel villaggio western e il villaggio deve essere il protagonista del film. E quindi mio padre mise tutta il suo estro da architetto, da scenografo e poi da costumista. Cuando Alberto Grimaldi entró en la producción y invirtió dinero en lo que era la película, entonces fue cuando también Sergio Leone le dijo a su padre que por favor hazme la película mejor, en el lugar mejor, con toda la escenografía mejor, todo lo mejor, porque ya podemos hacerlo. Entonces fue cuando ya empezó un poquito todo lo que a día de hoy ya se conoce. Per quanto mio padre mi ha raccontato, sentivo nei discorsi tra mio padre e Sergio Leone, so che inizialmente loro volevano girare verso Madrid, solo che al tempo nel periodo c'era la neve e quindi commentarono non si è mai visto un film western nella neve. Un poco lo que se hablaba también antes, que al principio se pensaba rodar la película en la zona de Madrid, pero como se ha comentado que estaba nevado, porque cómo se puede rodar una película western en la nieve, entonces... E quindi cominciarono a fare i sopralluoghi in questa zona, dove tra l'altro di cui mio padre si innamorò e quindi da qui partì il suo estro per appunto disegnare quanto voi vedete, perché appunto oltre a Mini Hollywood, il Rancho Leone, montagne spaccate, insomma all'epoca forse si poteva fare un po' più così, un po' come gli pareva, no?
Fue justo en ese momento cuando vinieron aquí, se enamoraron del lugar y aquí decidieron pues rodar aquí la película, que fue como un amor de primera, ¿no? Y aquí empezó todo. Carlos, me gustaría saber un poco... Me gustaría saber, como experto investigador, cuando descubres Tabernas Almería hace muchísimos años, este poblado, ¿qué te sugirió en ese momento? Porque Tabernas, el poblado le ha dado mucho a Tabernas, pero Tabernas también le ha dado al poblado. Tabernas en el mundo es el oeste y el mini Hollywood es sagrado, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Che he opinato quando he visto la primera vez, sí. Puedo decir que por mucho tiempo el nombre de tabernas en Italia, por lo menos, no se conocía mucho. Se conocía, sí, nombre Almería. En realidad, yo he empezado mi trabajo con las localizaciones y decorados de América, ¿no? Del West americano. Para mí, por razones de tipo anagráfico, comprende, ¿no? Mi educación cinematográfica fue en los años 50, no estaba, ¿no? En Spaghetti Western, estaba en western americano clásico, John Ford y otros, ¿no? Para mi experiencia en Spaghetti empezó despacio. También porque antes del fenómeno del Spaghetti estuve en fenómeno de los western alemanos rodados en la antigua Yugoslavia. Un típico fenómeno alemano y al principio hecho para el público alemano, pero tenía una distribución en toda Europa. El primo western europeo que he conocido es el western, este tipo de western alemano. En los spaghetti, despacio, en los 60, ¿no? En el curso de los 60. Puedo decir que para mí la película más importante para llegar aquí no fue por un puñado de dólares. Mi dispiace, se dice, lo siento para mi amigo, no fue la muerte que tenía un precio, fue hasta que le dio suora. Lo estímulo principal fue hasta que le dio suora. José Enrique me ha combinado el primo tour, ¿no? Enrique trabajaba aquel día, otros amigos. El primero decorado que he visto en realidad fue Western Leone, siempre Carlosini, ¿no? La primera, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque estuve buscando hasta que llegó su obra, ¿no? Y después, claramente, he visitado aquí, he visitado Hollywood, sí. El problema es esto, ¿no? Que de realidad, para conocer científicamente nombres, ¿no? Nombres y apellidos, yo digo en italiano, el nome e il cognome, nombre y apellidos de todos estos lugares fue importantísimo el primero, gracias a José Enrique, por supuesto, ¿no? Sí, son importantes los lugares y importantes también los decorados, ¿por qué? Porque los decorados atraen muchas y muchas personas, más que los lugares naturales, ¿no? Es muy importante la presencia y para Almería la supervivencia
la vivez, ¿no?, de estos decorados, porque están una base importantísima del legado western, ¿no? Y son, como todos saben, los únicos en Europa. En Europa estaban cerca, he calculado en mis estudios, 25 decorados, la mayoría aquí, en Almería, ¿no? 12, ¿no? Los principales, por supuesto, 12. Y después, solo 3 en zona de Madrid, muy importante, ¿no? Pero, si comparamos, 12, 13 aquí y solo 3. Sí, es la Calahorra, sí, está junto la Calahorra, ¿no? A Almería, consideramos casi Almería, ¿no? Siameses, ¿no? Siameses, sí. Así, la Calahorra, y aquí la mayoría en España, solo 3 en zona de Madrid, y después Espluga City, ¿no?, en Barcelona, Agost por regreso, no es muy conocido, ¿no? Esto por la época dorada. Después fue construido en Campello, pero poca gente conoce, ¿no? Fue usado muy poco. Por todos estos motivos, la supervivencia, ¿no?, del iónico, y la gioia importantísima en toda Europa. En Italia, menos que en Almería, y todos desaparecidos. Muy bien. José María, gerente del poblado. Me gustaría, él lleva muchos años ya, lleva aquí en el poblado y ha vivido muchísimos cambios y muchísima evolución. Me gustaría que nos explicara un poco, de una manera resumida, cómo ha sido la evolución de este poblado. Bueno, pues decir que lo mejor que pudo pasar a Mini Hollywood, por el poblado de Rey en aquel entonces, es que se cruzara en su camino el señor José, porque fue una trayectoria de 50 años de toda la vida de una persona que vio en un decorado semi-abandonado la posibilidad de ofrecer, además del set cinematográfico que estaba ya en desuso o en menos uso, darle una segunda vida a través de lo que es el turismo y ofrecerlo como un producto más en una provincia que es muy rica pero que no lo sabe. Y entonces en esa provincia ofrecer una alternativa, digamos, al solitario, a las magníficas playas que tiene, y convertirlo en un icono de Almería. Es decir, si yo, que no soy almeriense, voy fuera, siempre me refieren como icónicas imágenes el Cabo de Gata, las magníficas playas del Cabo de Gata y el Mini Hollywood. Entonces, eso, digamos, fue lo mejor que pudo saber este sitio. Este sitio evolucionó, evidentemente, y evolucionará constantemente desde ese inicio, para ir dándole al visitante la posibilidad de mayores servicios, de mayores circunstancias de permanecer en el sitio. Lo que inicialmente era un decorado, donde se hizo el hincapié en un gran espectáculo, es decir, en aquel entonces había muchas menos capacidades turísticas, pero lo supieron con un gran espectáculo que atraían y daban, digamos, a los turistas, no ya en sí el gran decorado que es hoy, sino el decorador con su gran espectáculo. Bueno, pues aquello fue el inicio, y con aquel inicio incansable de Hoteles Playa, pues fueron dándole servicios complementarios, servicios transformando lo que eran un decorado en un poblado. Es decir, hoy no tenemos, creo que ninguna fachada, solo fachada, sino que todo tiene interiores. Los interiores en la última época se han ido dotando de una atrezo de un material para, de alguna manera, también hacerlo museístico, es decir, que el visitante no solamente venga a pasar un rato divertido, sino también a conocer la historia de Almería, a conocer la historia del western, y en ese gran recorrido, pues
decidió no solamente dotar al poblado de más servicios, sino crear nuevas áreas. El área de la resonancia óptica en el año 97 y después pues una zona en medio, porque lo levantaba de visitante, una zona donde podían refrescarse y donde mitigar un poco el calor del verano y transformarlo, no solamente en calor sino en diversión, con lo cual pues ha ido dándole a este parque, digamos, el conjunto de mantener un set cinematográfico vivo. A día de hoy se sigue grabando y se sigue produciendo y se sigue realizando producciones de todo tipo, además de servir como referente turístico de la provincia y como referente pues, de cultura. Yo recuerdo cuando era niño, veníamos del pueblo, yo soy de un pueblo de la provincia, y la única carretera para llegar a Almería pasaba por el lado. Y yo me acuerdo de ese poblado, antes que llegara don José María, que yo pasaba y le decía a mi madre, tengo que ir al oeste. Eran todos fachadas, estaba abandonado. Pues a ti, que tú que lo has vivido eso, tienes 2 años más que yo. Sí. Cuéntame cómo va la cosa. cosa. Y como siempre me escapaba de mi casa y me daban bronca porque no veía como yo un bicicleta por Tú lo has aquí. vivido eso perfectamente. Sí. Aquí solamente había 3 casas reales. Una era el salón, otra era el banco y otra era la oficina del chef. Y no entera, parte. Los demás eran madera, es más, hasta los 90. Hasta los 90, tengo fotografías hasta los 90, que donde la zona del área del comedor ahora, me traje de ahí una herradura que le pedí a nuestro cherry, que me encontráis, me lo voy a recoger la herradura, y detrás era un conglomerado de palos, que eso no es estercolero. Eran fachadas, pero muy bonitas por otro lado, pero puede traer horroroso. No hay nada. Y don José tuvo la genial idea, que yo me acuerdo en el año 78, que todavía estaba de guarda aquí junto a José Gómez de guarda, la casa de Questora, donde la ropa de ropa, la casa antigua, que estaba José Gómez Martínez, de guarda. Pues el poblado era fantasmal. Yo tengo la fotografía de los libros míos, era un espectro. Casas caídas, el hotel entero vino abajo, el frente medio había veces de barricas de agua gigantescas para abajo, en carreras destrozadas. O sea, un aspecto lamentable, lamentable. Pero el año anterior, un año antes, se rodó un spot de Martín y Bianco y estaba el poblado perfecto. Se echó a perder el poblado en menos de año y pico. Se empezó a hacer un desastre. 78 ya era una debacle y en 79 llegó José María, visión de futuro, de transformar una cosa. Yo aquí el articulito que me he traído de mi antiguo trabajos de niño pequeño que guardaba mis cosas que recortaba en mi casa de hoja amarilla, y aquí tengo justamente la hoja que dice: el poblado del Fraile reconvertido en parque de atracciones. Atención, tendrá hasta ducha y servicios. No hay nada, tenéis que ir todos descampados. Yo me acuerdo voy a contar una anécdota. Uno de los viajes míos que venimos aquí, vengo con mi tío Juan y mis tías del Zapillo, y una de mis tías pues siempre estaba ligera. Y le dice mi tía, fulana, llévate un rollo de papel, porque como allí no hay sitio, que te puede dar un apretón, porque allí no hay sitio. Yo no me llevo nada, no pasa nada. Oye, le pego el apretón. Y no había dónde ir. Pues tuvimos que ir a José. José dejaba un papel de periódico para buscar por ahí un descampado y estar descampado. O sea, te diese un problema, no había nada, ni agua ni nada. Esto era un poblado que nos gusta ver, fantasmagórico, el cierto abandonado. ¿Que te gustaba venir? Sí. Pero también te daba pena, yo lo he visto en su época de escándalo. Como estaba bonito el poblado, como por ejemplo en Doc, tú le muestras lo que corral, que era una maravilla, un poblado precioso. Y lo veías de esa manera, y se te veía el ánimo al suelo. O sea, que lo que había era pues nada. Eso ya es historia. Es historia. ¿Puedo poner una pregunta? Sí, claro, puedes poner. Sí, para eso están Quiero conocer una pregunta, ¿no? A Giuditta. La primera cosa muy curiosa la primera visita a Mini Hollywood, la estructura de una oficina, ¿no? De la prisión, la oficina del sheriff, porque es muy original. En realidad, en los decorados americanos no se ve esta estructura, ¿no? Semicircular, ¿no? Me dice la struttura semicircolare. Ah no, ma io pensavo che parlassi di questo edificio. Sì, quello lì. Esattamente. Okay. In America, nei decorados americano. No, allora diciamo che mio papà alla fine poi metteva sempre del suo, delle sue fantasie
e delle sue così, emozioni familiari, diciamo così. Carlo metía siempre fantasía y también emociones familiares en lo que era su trabajo. Suo trabajo, e di conseguenza in casa noi eravamo in 3, lui, mamma ed io, e quindi di conseguenza ogni arco siamo noi. E infatti sono molto contenta che è stato messo anche qui. Quello è il simbolo nostro, di Casa Sini, ecco, diciamo così. Es un detalle curioso, de mi parte añado, gracias por compartirlo, porque recuerda que la casa de Sherry, pues los 3 arcos representan lo que ellos eran en casa, mamá, papá y ella. Entonces que está muy agradecida que este año en lo que es la imagen de la portada de la publicidad del festival, pues estén los 3 arcos y se siente muy afín a eso, ¿no? Muy emocionada también. Però non vorrei cadere nella polemica, ma lo devo a mio padre, e quindi ci tengo a dire che il carissimo Carlo Leva era l'aiuto di mio padre, nonché arredatore, perché in certi film non era neanche accreditato, perché non era né scenografo né architetto, e purtroppo, ahimè, quando mio papà morì, fu interpellato più volte Leva, ogni tanto si è appropriato di cose di cui non si doveva appropriare. Mi devo togliere sto dente. Sì, diciamo un'altra cosa, che in ambiente italiano di questi episodi ne sono successi, solo limitatamente a uno spaghetti western. Comenta sin querer crear ninguna polémica ni nada, simplemente ella se lo debe a su padre, dice, ¿no? Que durante mucho rodaje de muchas películas, él no era Leva no era ni arquitecto ni escenógrafo, pero que aún así ahí estaba presente, en muchas películas ni aparece, pero cuando el padre falleció, pues le llamaron a él y él se apropió pues, de imagen o de cosas que él había hecho cuando realmente no era su firma, sino era la del padre. Entonces, así los 3 italianos aquí no lo entendemos, un poco el lugar común, pero es cierto que así, que son cosas a la italiana, ¿no? Que cosas que pasan. Diciamo, no, una cosa importante. Tra gli altri appunto cose che ho dovuto mandare giù è per il bueno, il feo e il malo, il buono, il brutto e il cattivo, il famoso cimitero di Sadilla, dove mio padre disegnò, poi perché Carlo Leva ha fatto una sorta di storyboard messo in bella di disegno, poi l'ha vantato come suo, e io sono anni che combatto per. Infatti verrà aperto un museo su mio padre a Burgos, a Covarrubias, proprio per, anche non su Leva, su mio padre. Insisto, abbi pazienza, perché tutte queste cose succedevano nell'ambiente di Sergio Leone. La domanda è tosta. Lo mismo quiere hacer referencia a esa polémica que no quiere ser polémica, el cementerio de Sadil, donde el padre pues, hizo gran parte del trabajo, pero luego el embellecimiento, el trabajo final lo hizo Leva y se puso su nombre, y eso ya también se le ha quedado un poco la espinilla clavada. Oddio, ora perché succedevano solo prettamente nei film di Leone. Questo non lo so, Le preguntó que por qué esa cosa pasaba en la película de Sergio Leone y ella dice, bueno, vamos a decirlo. Sergio Leone, a cui voglio molto bene perché comunque il primo Cocker me lo ha regalato lui. Sono cresciuta in casa Leone, tuttora frequento figli di Sergio Leone. Tiene muy buena relación, tuvo muy buena relación con Sergio Leone porque era una persona que estaba por casa, le regaló su primer cachorrito y entonces le tiene mucho cariño, la familia sigue estando con ella al día de hoy. Sergio Leone è un regista, è stato un direttore meraviglioso, cioè non ci saranno nel suo ambito e non solo registi come lui. El director de cine ha sido único, no habrá otro como él, refiriéndose a Sergio Leone. È stato anche molto bravo a scegliere i suoi fedelissimi.
Y muy buenos fue también a elegir la persona che sabía che le iban a ser fieles nel trabajo. Un Ennio Morricone per le musiche, un Carlo Simi per le scenografie e i costumi, un Tonino Deli Colli che nessuno mai nomina perché è un grandissimo direttore della fotografia e quindi perché? Ora non lo so perché, io so solo quello che è capitato a me, che ho un aiuto che vanta di prendersi un titolo che non è suo. Realmente no sabe contestar la pregunta del por qué pasaba en la película con Sergio Leone ese asunto, ¿no? de coger el trabajo que realmente no era suyo y poner el nombre, ¿no? Entonces ella dice que no lo sabe, la sabe lo que ha vivido y con lo que se ha quedado ha sido eso, que ha sido un ayudante, pero el por qué al final se le está dando tanto reconocimiento non lo sa dare la risposta. L'unica cosa che so è che mio padre era un uomo molto colto, molto preparato, prima di fare un film studiava molto, nel minimo Sergio Leone era maniaco ma anche mio padre. Era maníaco, maniacal en su trabajo, tanto Leone como su padre, se estudiaba mucho, en los mínimos detalles lo que tenía que hacer en el trabajo. Però non era un uomo che faceva il divo, che si manifestava, viveva di contenuti. Sí, pero vivía de sus contenidos, de sus historias, de sus estudios, más allá de hacer ver hacia afuera lo que era. Estaba tranquilo y contento con su propio trabajo, de sus estudios. Bien, ya la polémica se ha quedado clarísima. Yo lo tenía claro, pero no había problema. Carlos, has viajado mucho por el mundo, has visto muchas localizaciones. ¿Dónde podríamos situar esta localización dentro de ese conjunto de tantas localizaciones que has visto? Este decorado, concretamente. ¿En qué lugar? ¿En qué lugar está este decorado en el mundo? En el mundo. Sí. La situación es esta. En América, no, aquí estuve una fortuna. Ningún decorado es muerto por los incendios, ¿no? Es verdad, ¿no? Ningún decorado. Uno. Porque en América es como una epidemia. Fuego. El último grande fuego en California, terrible por los decorados, sí. Así, en América, que estaba muy importante, ¿no? Por el número de los decorados, ahora de los antiguos solo dos. En California, estoy hablando. California, ayer hemos visto una bonita película de Alex Cox, ¿no? Dead South. Dead South, trabajado aquí principalmente, pero también en Mezcal, una supervivencia en Arizona, y un poquito en Old Tucson. Old Tucson, que fue destruido por el fuego, reconstruido pero con un look diferente y ha perdido importancia cinematográfica. Ahora Old Tucson, nacido en 1939, ¿no? Fue destruido por un fuego en 1994 y la reconstrucción no es la mejor, es un parque temático ahora, ¿no? Mezcal cerca bastante, ha usado, ¿no? Ha explicado ayer Alex Cox, ¿no? Que importante que aquí estaba todo ocupado en Almería, todo ocupado, una buena, ¿no? Noticia. Bueno, ha trabajado en Arizona. Eso así, en la situación, no, en proporción, aquí está bien, sobre todo por Almería, porque no está competición en Europa de decorados, ¿no? Así puede ser en competencia, es correcto, internacional, porque es la única en Europa. En América no es
una situación mejor ahora, o era una situación mejor. Judita, no sé si has venido, antes habías venido aquí a Taberna al Poblado, si lo habías visitado, lo habías venido. Sí. ¿Qué sensaciones tienes pasados tantísimos años? El Poblado te recuerda a tu padre, está claro. ¿Qué sensaciones tienes cuando has visitato di nuovo otra vez Minihollywood? Confesso, ogni volta che giro l'angolo e vedo Montalfaro tutto, mi commuovo. E ringrazio José, ringrazio per mantenere vivo, perché non è insomma semplice, questo poblado. Per me è un colpo al cuore ogni volta. Sì. José María, mucha gente sabe que estamos aquí, mucha gente sabe que lo que hace el Minihollywood, pero es verdad que muchas veces he escuchado, bueno, aquello se ha convertido en un tema turístico y tal, y hay que aclarar primero que esto puede ser turístico, pero se está rodando y sin parar. Sí, precisamente Alex Scott dijo ayer que cuando él quiso grabar su película, los decorados estaban todos ocupados, este también. Es una forma muy, digamos, ligera de decir que Minihollywood es un parque temático. Es un parque temático y es un decorado cinematográfico. En 50 años que lleva haciéndolo, nunca se ha desligado ninguna de las dos patas, es decir, no tiene nada que ver. Nosotros hemos grabado en pleno verano, y digo pleno verano porque es nuestra máxima afluencia de clientes. Hemos grabado grandes producciones con más de 150 o 200 extras. Entonces, eso no incompatibiliza nada, sino que al revés, es un atractivo más para el visitante encontrar un sitio donde no es solo diversión, sino también cultura y cine real en ese momento tal como se realiza. Minihollywood lo tiene claro. El espacio en que estamos ahora mismo es un espacio que digamos que se hizo nuevo. Este edificio nunca estuvo y se retranqueó un poco de la calle para que no modificara en absoluto lo que eran los tiros legendarios de las películas. Buscamos siempre la posibilidad de compatibilizar la historia, el decorado histórico y salvaguardarlo con posibilidad de hacer más cosas. Este edificio que estamos hoy, en un año se convirtió en un banco y se convirtió también en un estudio de un reality, ¿no? Con lo cual, Minihollywood sigue tan vivo para el cine como para el turismo. Muy bien, pues ha llegado el turno del público que tenga alguna curiosidad, que quiera saber. Ahora mismo es la oportunidad porque la gente que hay en esta mesa son los que más saben de este poblado sin discusión. Pues Enrique quiere hablar otra vez. Sí, no, quiero decir una cosa, es de José María. Aquí no se para de rodar, aunque los turistas por aquí dando vueltas, se rueda y los turistas son tan educados que no molestan en rodar. Se benefician unos de otros, unos de ver un rodaje y otros de rodar. Yo lo sé por mi carne. Yo, con el de José María, en el 2005, hicimos aquí las primeras jornadas del amor de ningún precio. En 2005, hace 45 años que fui al programa. Y yo vine con él para hacer aquellas actividades sin problema. José María lo mismo, perfecta, en tu padre. Es más, en lo del agua dulce se hizo una pequeña reforma de cine y me llamaron José María, Mariluz, tu padre, y yo colaboré en lo que pude y orienté lo que pude. Y siempre me llevo muy bien con la empresa, hasta tal punto que José María, cuando rodamos aquí nuestros cortitos, hacemos nuestras cosas, no sé si lo sabe él, pues le dijimos, José María, ¿por qué no nos deja un terrenillo en el poblado? Ya que tenemos un grupo de quinto de caballería yanqui, militar, y rodamos películas de indios y de soldados, un terrenillo para hacer nosotros una especie de campamento militar. Lo hicimos, lo estamos haciendo detrás del banco, y atrás, y yo empecé a hacer una de las torres de vigilancia. Entonces, claro, sabemos que la empresa, pues eso es de la empresa, y a lo mejor mañana queréis hacer allí otra casa nueva, y va fuera. Pues yo te pido a ti como nuevo jefe que no nos eches a perder el invento y nos dejes disfrutar del tema. Mira, hace poco también, hace 2 años, se le murieron 2 amigos de nuestro grupo de caballería y le pedí a José María que nos dejara hacer una parada militar, un homenaje a estos 2 amigos, y montamos campamento militar con tienda de campaña, cañón de allá abajo. Nos pusieron una música de ambientación en el poblado preciosa, de Subalcol, con la cuenta de Subalcol, y
hicimos una parada militar, que llegamos al cementerio que está aquí arriba, que le pusimos dos cruces a los amigos, le hicimos una parada militar con tiras de salvas de fuego, no, de pistones de niños, para no molestar a nadie. Y fue espectacular, a la gente le encantó, y desde ahí parece, cuando venimos aquí, nosotros venimos aquí, colaboramos con la empresa, y yo creo que hacemos también un parte de favor porque ambientamos mucho el tema este. Entonces yo te digo, no está aquí mi amigo, esta José María, que nos dé un poquito de canchilla, que no nos grita todavía, pero nos deja un poquito de tiempo ahí. Ya está, muchas gracias. Tenía que decirlo José Enrique así, tiene que decirlo. La empresa sabe lo que tiene que hacer. Bueno, vamos a ver, ¿hay alguna pregunta por ahí? ¿O una sugerencia, lo que quieran? Pregunta. Por curiosidad, cuando empezaron las primeras producciones aquí en Almería, que comentabas antes, José Enrique, que aquí no había nada, no había ni baños, ni nada donde estar, ¿cómo acogía la región a estas grandes producciones de repente para alejar todo un equipo de rodaje, de suministros de agua, de luz? ¿Cómo se hacía frente a todo eso? Puedo decir lo que yo viví en la época aquella. Yo, por ejemplo, yo veía muchos roulots de los actores que estaban aparcadas en lo que es ahora detrás de la oficina del sheriff, ahí se aparcaban muchos roulots con baños anexos que se construían de allí, elementales. Eran una caseta con un cubo, vaya más. Y agua traían en cubas, de taberna y poco más, no había nada. O sea, el mantenimiento era pues irse a taberna a comer, pasar de taberna, y pasar Almería, y aquí poco se estaba porque fuera de lo que era el rodaje es que no había nada. Entonces, entiendo que el equipo se alojaba en tabernas. Por en general en Almería. En Hotel Playa Dulce. En tabernas poquita gente se alojaba. Playa Dulce. ¿Eh? El Playa Dulce. En la Hotel Playa Dulce, Nuevo Dulce. Eso fue posterior. Al principio era en Almería, y son todas fondas que hoy la gente no se acuerda de ellas. La fonda Fátima. Esa cuando estaba en la calle Juan Lirola. El Hotel Simón al principio. Estuvo Richard Bassejar, con una producción primera de la película, que estábamos en Almería. El Hotel Simón era de Rodolfo Lurni, que fue quien se inventó Almería Costa del Sol, que después no lo quitó Málaga, pero eso es de Almería. Entonces se hospedaban en fondas, más bien de categoría más bien mediana-baja, sin agua caliente incluso, y hoteles como el hotel, por ejemplo, este que te he dicho antes, el Hotel Rudney. Después se hizo el hotel, el que está en el paseo, el Costasol. El Costasol, y después ya se fue un bombazo como se hizo, por ejemplo, lo de la Almería, que se inauguró para el cine. Después el Hotel La Perla, el Hotel Goya, la calle Gerona, que también era desconocido. Eran pequeños hoteles. Hasta que llegó el Costasol y este. No había nada, eran pequeñas fondas. O sea, bueno, y sobre todo casas de particulares. En el Zapillo, en mi barrio, Anthony Quinn se hospedaba en la casa de don Cristóbal Gómez, un médico de Almería famoso que era ginecólogo, que tenía muy buenas relaciones y se dejaba siempre la casa de los actores, sobre todo Anthony Quinn y su familia. Se dejaba la casa de los actores. Hombre, pagaba bien, pero... Por un módico precio. Bueno, la Casa Romero, la Casa del Cine, también fue hotel de muchas producciones en la época aquella, ¿no? Entonces, Almería es que no había nada. Esto, como decía, me acuerdo como decía Quita de Asamblea, que cuando íbamos a Almería, íbamos a un pueblo grande, no era una ciudad, era un pueblo grande, era llegar el paseo de Almería a la Rambla y ya no había Almería. Y ese Zapillo era una aventura, que yo les servía para hacer cosas y burradas como la siguiente: hacer carreras de caballo desde el Manuel Gonzanilla hasta el Hotel Almería, y el que llegase el último pagaba la cena. Carrera a lo bestia, como en el oeste. Era un pueblo puesto de lo que era. Anthony. José, para mí, en primer lugar, quería agradecerte por seres un pionero haciendo lo que haces, porque gustas, es tu pasión, y es una pasión que también reconozco. Y para ti, que has visto tantos poblados de cine nacieren y morreren, consigues de memoria enumerar algunos de que fueron más marcantes que ya no existen, pero déjeme terminar. Y seas que es necesario haber una política de turismo que proteja este tipo de escenarios para que los aficionados como yo, que vengo de Portugal, Yoshi viene de Japón, y eso es casi una peregrinación, es un santuario, y debería de haber una protección, yo pienso. Yo llevo muchos proyectos, como saben, el querido amigo Diego, que nos conocemos ya más de 35 años, quizás más.
Yo tengo un montón de proyectos registrados en su momento para rehabilitar decorados que se estaban cayendo en ese momento. Y yo decía a nuestro autoridad de Almería, le decía, esto debe ser patrimonio cultural de Almería, debe estar protegido, con ayuda. Gracias a Dios, Walt de Hollywood, Fobral Leone, salen por su cuenta, pero otros decorados no tuvieron esa suerte y se han perdido porque no estaban protegidos. Por ejemplo, a mí me encantaba, bueno, puedo conocer el cóndor. El cóndor en su esplendor era algo espectacular. Pero es que el tema este del mimbrero, lo del mimbrero, que era hablado de la noria, que estaba en Calle de Batez, aquí abajo en la Saltenilla, ha sido el único que se prendió fuego accidentalmente, no quiero estar en detalles, y se quemó. Pero, ¿y el fuerte de Rockville Prisión, aquí enfrente en el parque nuestro? Un fuerte que construyó Antonio Hidalgo Montoro con material naturadero para rodar Cabalgando al Infierno, una película de Pete Morrow con James Garner de protagonista. Y muchos actores americanos que llevan la tele con unos McCloud, hay que ser antiguos de televisión. Ese fuerte estaba ahí, un fuerte que estaba hecho de obra. ¿Sabéis por qué se quitó ese fuerte? Ese fuerte no era un decorado como este, no. Eso era bloque y ladrillo. Se quitó porque tenía dos guardas, dos hermanos de Rioja, que no cobraban meses atrás, debían de atraso en aquel tiempo que se quitó eso, creo que fue 73, debían 16.000 pesetas por alquiler de terreno y de sueldo, y por tal de no pagarlo, metieron la pala. Un jurado. Eso hoy en día, pues he oído, tu padre, eso todo digo, en aquel tiempo, más o menos en el mundo del cine, eso no lo quitan, porque ese era un decorado que no tenía mantenimiento, era un decorado real. Entonces se ha perdido de esa manera. El Fuerte Gobi, otra chulería que estaba aquí arriba, en el llano de Chotorena. Pues lo mismo, un decorado en un sitio desértico, donde es muy cómodo como pasó la Calahorra. La Calahorra, por ejemplo, desapareció porque no se rodaba aquí el cine, y Sergio Leone, la productora Leone Film, le cedió el poblado a la familia García Ruz de la Calahorra. ¿Qué hizo la familia García Ruz para rentabilizar ese poblado? Vendo ventanas, vendo puertas, vendo las vigas y al final, abajo. Si vais a la Calahorra, el salón de música de la Calahorra, Granada, que aquí le decimos la otra Almería del cine, se ha usado para hacer el aula de música del ayuntamiento. O sea, madera del poblado se usó porque ellos vendían para ganar. ¿Qué pasa? Que con los años, mis amigos de la Calahorra, los de David, me decían, qué pena que en la Calahorra, que cuando era muy chulo, no se haya mantenido como está en Almería. Digo, porque en Almería ha habido más cabeza que allí. Ahí se ha buscado el dinero rápido de vender cuartas mentales y todo eso. Y aquí también se hizo con el golpe. Se hizo con el golpe. O con el decorado que se hizo de la Amazonas en San José, que se abandonó a su suerte, y como se abandonó al poco tiempo, ya veía ir a los camiones para cargar madera y todo lo que pillamos. El de pillería. Sí, el de pillería. Fíjate, si tuviéramos que vender esto por puerta de ventana, la de Dios, un puñado camión. Bueno, vamos a ir acabando, pero seguir preguntando. No para de hablar. Gracias. Menos mal que estaba malo, si está bueno, adiós. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Ya lo veremos. José Enrique. Gracias a José Enrique, porque es un enciclopedia que es el tío. A Lideta, muchas gracias. Y a José María siempre muchas gracias. Y bueno, gracias por venir a echar este rolito con nosotros.